Sí, les comentaba que voy a quitar mi video para para ver si no se detiene menos. ¿Sí me escuchan? Profe, Sí, profe. Entonces, encontramos que estos musgos tienen esporas pequeñas para ser dispersadas ampliamente y de larga duración, de larga vida. Forman principalmente céspedes abiertos, césped cortos o pioneros que podemos encontrar estas formas fugitivas. Entonces, en un año cumple su ciclo, nace, se reproduce vegetativamente, forma el gametofito, alto esfuerzo reproductivo para formar esporofitos con esporas pequeñas para ser dispersadas, y en un año muere la planta madre, pero deja los propágulos, que serían las esporas, que crecen nuevamente en ese tiempo. Los colonizadores. Estos grupos de plantas más o menos tienen un ciclo de vida moderadamente corto, anual y anual, es decir, o más. Profe, se le está volviendo a cortar su audio. Oh, caray. Tengo baja señal. ¿Sí me escucha? Ya se le escucha. Ahorita ya se le escucha. Mejor. ¿Ya mejor? Sí. Sí, está fluctuando mucho mi señal. No sé a qué se deba. Pero de todos modos vamos a tratar de terminar. Si no, les voy a enviar la presentación, porque es importante que la tengan, porque son parte fundamental del curso, de entender la parte de musgos y sus estrategias de vida, ¿ok? Sí, bueno. Sí, ¿está bien? Ok. Bueno, entonces, estas plantas en un año, como vemos aquí, producen un alto esfuerzo de reproducción asexual, o sea, muchas yemas produce en ese primer año. O sea, le interesa reproducirse y formar colonias vegetativamente iguales, muchos individuos por propágulos. Posteriormente, en ese año empieza a formar profe. Sí. No está compartiendo pantalla. Perdón, permíteme un ratito. Es que quién sabe qué pasó. ¿Ya? ¿Ya lo ven? Ya, profe. Está cargando. Listo, ya se ve. Bueno. En este esquema podemos ver claramente. Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Sí lo ven? Sí, profe, sí se ve.
Bueno, Profe. en un año, estos organismos principalmente tienen esa tendencia de producir, ¿ahí lo ven? Sí, profe. Se ve. Sí. Ok. Producen gran cantidad de propágulos asexuales, ya sea yemas, innovaciones, fragmentación, etcétera. Entonces, esos propágulos, que son diásporas asexuales, van a producir gran cantidad de individuos. En el siguiente año empieza a producir gametangios para producir esporofitos, ¿sí? Y esos esporofitos, pues obviamente, podemos encontrar algunas condiciones que esta primera reproducción sexual, perdón, en el último año le interesa formar esporas para que tenga en un futuro condiciones para poder volver a dispersar esas esporas y volver a colonizar otros ambientes más amplios. Entonces, llega a un estado de madurez de varios años, con la producción de varios esporofitos, y en ese lapso la planta va creciendo. Tiene principalmente entre 2 a 3 años o hasta 4 años la producción de esporas, que estas esporas son pequeñas, de 20 micras, muy persistentes y resistentes en el ambiente, y como los esporofitos son más altos, la dispersión obviamente por el viento va a ser más amplia y va a ir a dispersar otros ambientes más de mayor distancia y mejores condiciones. Entonces tiene propágulos muy grandes, ya sea por tubérculos, por yemas, que son la reproducción vegetativa importante. Forman césped cortos, césped abiertos o matas talosas, como veíamos, adheridas a la corteza, a los tocones, al suelo, a rocas. En el caso de matas talosas, césped cortos y céspedes abiertos como pioneros importantes en ciertos lugares. Son colonizadores, es decir, tratan de esparcir sus estructuras vegetativas lo más que puedan, extenderse en superficie. Los itinerantes anuales, su periodo de vida es corto, efímero, de 1 a máximo 2 años de su ciclo de vida. Tiene un alto esfuerzo reproductivo para producir esporofitos. La diferencia es que tienen esporas grandes, ¿sí? Por lo tanto tienen poca capacidad para dispersar a gran distancia y carecen de innovaciones asexuales o reproducción asexual, vegetativa como tal. Es decir, aquí en el esquema podemos ver que en el primer año, que es generalmente una edad baja de su primera reproducción, vemos que germina, empieza a formar el gametofito y no tiene innovaciones vegetativas para reproducirse, entonces produce gametangios y le interesa producir esporofitos, pero sus esporofitos son pequeños y forman esporas grandes de más de 25, 50 micras o hasta 200 micras, y
producen sus esporas y vuelven a formar nuevamente gametofitos y llevar a cabo nuevamente una producción de esporas en ese lapso de tiempo. Generalmente son césped abiertos, matas talosas o césped cortos. Son itinerantes anuales, es decir, están presentes en cierto tiempo y tratan de reproducir. ¿Qué es lo que observamos aquí? Como las esporas son grandes, no pueden dispersarse tan ampliamente en distancia, entonces prácticamente caen las esporas cerca de la planta madre, entonces encontramos una gran cantidad de individuos que se pueden extender de forma colonial, pero muy cercanos, muy unidos entre sí. Entonces, se llama un césped corto o césped abierto si encontramos un individuo aislado con respecto a los demás. Profe, una pregunta. Sí. Aparte de que cuando son las esporas de un tamaño más grande, de que no llegan muy lejos, ¿influye el tamaño en la efectividad de que crezca otra planta o no tiene mucho que ver? No, si está el sustrato y la humedad, ahí crecen y podemos ver individuos sobre otros, sobrepuestos. Entonces van formando como una pequeña colonia entre sí, pero están más aislados, no forman matas como cojines complejos, ¿no? Entonces, esa estrategia es para tener una condición diferente en el crecimiento de la planta, porque la espora no es dispersada tan ampliamente. Entonces, Y ya están seguros de que donde cae pues va a ser un buen sustrato porque ahí también están ellos. La madre, las plantas originarias, ¿no? Entonces, protegen un poco de humedad, entonces aseguran de manera, ahora sí, precisa que van a germinar las esporas. Entonces, el tamaño, si es muy pequeño, puede dispersar a larga distancia, pero si son pesadas o grandes, pues es difícil que puedan dispersarse a mayor distancia. Entonces, su estrategia es ir aumentando y formando colonias, pero muy cercanas entre sí. Entonces, por eso se ven como extensiones pequeñas o céspedes cortos, aislados, con respecto a otras especies, ¿no? Muy bien. Los itinerantes de vida corta, pues obviamente aquí son un poco de más tiempo, un largo periodo de vida. Aquí podemos observar en 5 años, 4 o 5 años, el desarrollo de la planta. Tiene un alto esfuerzo reproductivo sexual, poca reproducción asexual, aunque sí hay innovaciones, es decir, rebrotes, ramificaciones presentes, y su primera reproducción sexual es hasta los 2 o 3 años. ¿Qué significa? Formación de esporofitos, formación de gametangios, y y que esos gametangios se lleguen a la maduración para la formación de los órganos sexuales, se fecunde el arquegonio, en este caso el gameto sexual femenino, y se produzca el esporofito. Estamos hablando de varios años que lleva la producción de esporofitos. Son esporas grandes, de 100 micras, de 25 hasta 100 micras, pero la planta tiene gran cantidad de esporofitos. Entonces aquí las esporas caen y van a tener presencia cercana de las plantas originarias. Entonces vamos a ver que hay poca presencia de producción vegetativa sexual. Sí existen muchos renuevos, es decir, ramificaciones,
Entonces, en ese tiempo la planta está ramificándose y formando individuos cercanos a ellos. Y esa condición es uno de los elementos del ciclo de vida dentro de este tipo de musgos. Son césped cortos y matas talosas, generalmente. Profe, ¿Sí? una pregunta. Entonces, a diferencia de los otros grupos de briófitos, los musgos buscan principalmente reproducirse de manera sexual, por medio del esporofito, y evitar lo más posible la asexual. ¿Puede decirse así? ¿Cómo, perdón? No te entendí. Que sí podría decirse que los musgos, a diferencia de otros briófitos, buscan siempre reproducirse de manera sexual, a diferencia de las hepáticas y entoceros, que van intercambiando entre asexual y sexual. Es que depende de varias condiciones. Uno, el ambiente. Dos, las formas de vida que están implícitas en esto. Y el tiempo que van a dedicar a la reproducción. Entonces, el esfuerzo que pueden tener de reproducirse sexualmente es un gasto de energía. Entonces, si vemos en muchos musgos, pues no, pues que no tiene esporofitos, ¿no? Porque depende de la forma de vida que tiene y de la estrategia que estas plantas tengan genéticamente para reproducirse. Entonces, si las condiciones no son favorables, si las condiciones son adecuadas, dependiendo, pues va a crear una estrategia distinta, ¿no? Entonces, si hay un periodo de mucha lluvia, bueno, pues entonces hay mucha agua. ¿Qué es lo que va a hacer la planta? Te pregunto. ¿Qué haría si hay mucha lluvia? Puede reproducirse de manera sexual, ya que dispersan las esporas. Exacto. No, sexual implica la película de agua para que los anterozoides viajen hacia el neuronio. Entonces, están las condiciones para que me reproduzca sexualmente. Si hay una sequía, dije, ¿para qué voy a gastar energía si me voy a, no hay agua, hay una sequía muy complicada, mejor produzco, tubérculos, produzco yemas o produzco innovaciones o me fragmento, etcétera, para mantenerme en ese ambiente o buscar otras condiciones de mejor condición. Y eso obviamente va a depender en gran medida. No necesariamente hay diferencias con los otros grupos de briófitas. Aquí va a depender, como es mayor diversidad, hay una mayor diversidad de especies. Obviamente hay distintos elementos. No sabemos si es una especie, imagínate si es una especie dioica, reproducirse sexualmente y si no encuentra el complemento, ¿de qué sirve que formen los anteridios si no hay arquegonios, ¿no? Entonces, va a depender en esa condición. Entonces, las plantas, dependiendo de su contenido genético, soy monoica, ok, pero aparte tengo en el mismo estructura los dos órganos muy cercanos, pues no hay tanto problema. Pero si están aislados, necesito que haya suficiente humedad y película de agua y condiciones que me permitan poderme reproducir. Y entonces las estrategias varían dependiendo del ciclo, de las condiciones, del ambiente. Entonces, la planta va a depender de esas características que están presentes en la naturaleza. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Esa era una confusión que tenía. Ok. Profesor, una duda súper rápida. Perdón, sí. No entiendo bien la diferencia entre hermafrodita y monoico. A ver. Hermafroditas que tienen los dos sexos en la misma planta. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Los monoicos podemos encontrar en el mismo individuo los dos sexos,
pero en diferentes estructuras. Ah, ok. ¿Sí? Por decir en el caso de plantas con flor, por decir un ejemplo, hay flores que tienen hay plantas que tienen en la misma flor los dos sexos, ¿sí? Es decir, tienen estambres y tienen gineceo, ¿sí? Entonces, están en la misma flor y son plantas hermafroditas. Hay otras que tienen flores masculinas y flores femeninas, pero están en la misma planta. Ya. Tienen los dos sexos separados, pero en la misma planta, en flores distintas. En ese caso, el hermafroditismo, nos enfocamos a esa condición en la misma estructura. Aquí encontramos, por decir un ejemplo, en musgos, hay plantas que en el mismo individuo hay periquecio que va a tener los arquegonios y hay perigonios en la misma planta, ¿sí? Hay otros, como vimos en clases pasadas, que en la misma estructura, es decir, en el mismo, la parte apical de la rama del caulidio, está un agrupamiento donde están los dos órganos sexuales. La diferencia es que están más abajito los masculinos y más arriba los arquegonios. Entonces, esa sería una condición. Hay otros que están separados en organismos diferentes para tratar de entender esa condición. Y es uno de los elementos importantes. O sea que si uno está arriba y el otro abajo, ¿sería igual monoico o ya sería hermafrodita? No. Si están en la misma estructura, en el mismo agrupamiento de filidios y están entremezclados los órganos sexuales, entonces estamos hablando de hermafroditismo, ¿sí? Si están separados en estructuras diferentes, es decir, periquecios y perigonios, pero en el mismo individuo, estamos hablando de monoicos. Ah, ok. Ya. Y si están en organismos distintos, en individuos separados, uno tiene periquecio y otro tiene perigonio, estamos hablando de dioicismo. Ya. Ok, gracias. En el caso de los itinerantes de vida larga, son plantas que tienen largos periodos de vida, prácticamente plurianuales, hasta 10 años de vida, tienen un esfuerzo reproductivo sexual moderado. ¿Qué significa esto? Muy bajo. Entonces no le interesa reproducirse sexualmente porque no llega al estado de madurez de la planta en el corto tiempo, entonces va a tener un esfuerzo reproductivo ahí sí, asexual, propagación de yemas por tubérculos, fragmentación, innovaciones presentes, y los primeros años es prácticamente una planta vegetativa. A los segundos, perdón, ¿sí se ve? ¿Sí lo ven? Sí, se ve, profe. Sí. En el tiempo seguido, pues sí, ya va a tener hasta los 4 o 5 años un interés de formar gametangios para producir esporofitos, ¿sí? Entonces su primera reproducción sexual es hasta más de los 5 años, ¿sí? Es una planta que muy longeva, pero su reproducción sexual viene presentándose hasta después de los 5 años. O sea que estas plantas se van a estar reproduciendo asexualmente durante sus
primeros años de vida y ya hasta los 4 o 5 se empiezan a reproducir sexual. Exactamente. Y entonces podemos ver, bueno, es que nunca tiene esporofitos, ¿no? Porque es una planta que tiene un largo periodo de vida. Su esfuerzo lo va a dedicar hasta los 5, ya que está la planta totalmente madura y que ya está establecida. ¿Y qué es lo que vemos en esta condición? Vamos a ver matas o césped, cojines. Y si vamos a ver esto como alfombras, quiere decir que hay una gran cantidad de individuos que van a permitir la humedad y la condición adecuada en el ambiente. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Entonces son organismos postrados, vemos aquí, o sea, pleurocárpicos, con muchas ramificaciones e innovaciones, gran producción de yemas asexuales los primeros años. Se establecen muchos individuos muy cerca de ellos y forman un agrupamiento como pequeñas alfombras. Entonces, pues no le interesa reproducirse sexualmente hasta después de los 5 años. Formación de esporofitos para poder dispersar las esporas. Entonces, estas esporas, ¿dónde van a caer? En el sustrato o en la planta originaria, en los cojines, y es ahí donde vemos la extensión que pueden tener durante mucho tiempo. Entonces, esta es una de las características de los itinerantes de vida larga. Tengo una duda de los itinerantes de vida larga. Una vez que llegan a los 5 años y se reproducen sexualmente, ¿se reproducen por segunda o tercera vez o solamente pasa una vez? No, sí, pasan varias veces, pero diferentes individuos, entonces prácticamente podemos encontrar diferentes edades de maduración dentro de la misma colonia, dentro del coquín, esporofitos por aquí, aislado, otro esporofitos por allá, porque están en diferentes estados de madurez, los individuos. Okay. Gracias. Sí. Por último, el perenne son aquellos de vida muy larga, prácticamente 20 años de vida de maduración. Tiene un alto esfuerzo reproductivo asexual, muy, muy escaso o muy bajo el esfuerzo reproductivo sexual. Su edad de primera reproducción son después de varios años, casi 19, 20 años. Entonces prácticamente es una planta vegetativa con innovaciones vegetativas. El periodo varía dependiendo de la madurez de la planta y aquí encontramos las matas dendroides, las tramas, cojines largos, los peines. ¿Qué podemos encontrar? Plantas pleurocárpicas con ramificaciones y los esporofitos laterales, esporas pequeñas de 20 micras para poderse dispersar por el viento con mayor facilidad. Entonces, encontramos estas matas importantes en la condición. Y esto lo podemos ver en las plantas epífitas, sobre las cortezas de los árboles, en el suelo, en rocas, en cojines bastante largos, notorios. Entonces, las estrategias que pueden tener estas plantas son importantes para poder
sobrevivir en diferentes condiciones. Aquí la pregunta sería, voy a dejar de compartir. Nosotros en la naturaleza encontramos distintas variedades de musgos, los que están en las cortezas, en las ramas de los árboles, sobre las hojas, en el sustrato, en las rocas, en el suelo mismo, diferentes condiciones de cómo se presentan los musgos. Y no entendemos a veces, bueno, me llevo la colonia, ¿sí? Pero no sabemos si esa planta es una planta que tardó en producir esporofitos 20 años y nos llevamos toda la colonia. O sea, hay que colectar con ética profesional, ¿sí? No colectar por colectar, sino ver la población. Es un cojín, es una mata, es un peine, etcétera, la forma que tenga. Y ver la característica, pues sí hay bastante, es muy, muy común, muy, no, hay que pensar Profe, se le corta su audio. Ok. No es ir a colectar por colectar, sino tratar de colectar profesionalmente, basándonos en las características que la planta tiene y que nosotros visualizamos en este esquema. Entonces, ustedes tienen que tener claro esas condiciones que están presentes en la naturaleza. ¿Qué es lo que voy a colectar? Una planta que pues es muy común y muy abundante, pues tomo una muestra pequeña, que lo que quepa en el sobre. Pero hay muchas que a veces tardan mucho tiempo y llegamos y nos las llevamos. Por decir un ejemplo, ahorita vamos a tener próximamente, ya a partir de pronto, en la zona del Cofre del Perote, se sacan carpetas completas, las bajan para las festividades de los nacimientos y de fiestas de navideñas, y vemos en los mercados locales los musgos que están extrayéndolo para un poco tiempo, ¿no? Que están presentes en las casas y después los tiran. Entonces, esa afectación a las poblaciones naturales es complicada, y más si es una planta que tarda 20 años, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes en el uso de esos materiales. Ya sabemos que son cuestiones tradicionales, pero hay que entender esa condición. Ok, nos volvemos. ¿Profesor? ¿Sí? Bueno, sí, no, ahorita que regresemos. Ok. Sí. Ahorita nos vamos a desconectar y volvemos a conectar.